Nadie escribió este guión, nadie lo planeó. Y aún así, millones de personas lo vieron como si fuera una película imposible de repetir. Un niño pequeño, frágil, al que muchos descartaron antes de empezar, terminó cargando con las expectativas de todo un país y del fútbol mundial. Pero lo que casi nadie entiende es que el final no fue suerte, fue supervivencia. Durante años el mundo vio a Lionel Messi levantar trofeos, romper récords y humillar defensas como si fuera algo natural. Pero detrás de cada gol había presión, silencios incómodos y decisiones que pudieron cambiarlo todo. Hubo momentos en los que su historia estuvo a segundos de terminar antes de empezar y otros en los que él mismo quiso desaparecer del escenario. Y aunque muchos creen que Qatar fue el final perfecto, la verdad es que ese momento solo tuvo sentido por todo lo que ocurrió antes. Porque antes de tocar el cielo, Messi estuvo mucho más cerca de caer de lo que nadie imagina. Y ahí es donde realmente empieza esta historia. Rosario no era un escenario de película. Era una ciudad dura, calles normales y una familia que hacía malabares para llegar a fin de mes. Ahí empezó todo. Messi no destacaba por fuerza ni tamaño, sino por algo que pocos veían: una relación casi obsesiva con la pelota. Pero su mayor enemigo no estaba enfrente, estaba dentro de su propio cuerpo. Cuando era apenas un niño, los médicos dieron una noticia que lo cambió todo. Su cuerpo no producía suficiente hormona de crecimiento. El tratamiento era caro, doloroso y constante. Inyecciones casi todos los días, mientras otros chicos solo pensaban en jugar. Y aunque seguía sonriendo en la cancha, fuera de ella empezaron las dudas. ¿Valía la pena seguir apostando por un chico que quizá nunca crecería lo suficiente? Mientras algunos se burlaban por su tamaño, en casa el miedo era real. No solo a que no llegara a ser futbolista, sino a que su sueño terminara antes de empezar. Cada entrenamiento era una prueba, cada partido un riesgo. Y aún así, Messi siguió jugando como si nada pasara, como si el cuerpo que lo limitaba no pudiera frenar lo que llevaba dentro. Pero justo cuando parecía que el talento iba a salvarlo, llegó la parte más dura, porque no fue su cuerpo el único que le dio la espalda. Muy pronto también lo haría su propio país. En Argentina, el talento no siempre es suficiente. Messi lo aprendió demasiado pronto. Aunque deslumbraba cada vez que tocaba la pelota, el problema seguía siendo el mismo. Su tratamiento costaba más de lo que cualquier club estaba dispuesto a asumir. Newell's lo vio crecer, pero no quiso seguir pagando. River Plate escuchó, analizó y también dijo que no. Para ellos, el riesgo era demasiado alto. Ahí fue cuando todo empezó a romperse. El país que luego lo exigiría todo, en ese momento le cerró las puertas. Nadie quería apostar fuerte por un chico pequeño, frágil y con un futuro incierto. Cada negativa pesaba más que la anterior, y el mensaje era claro: el sueño podía acabarse ahí mismo. Entonces apareció una llamada inesperada desde Europa. Barcelona no prometía gloria ni títulos inmediatos, solo una oportunidad, una hoja, una mesa improvisada y una firma apresurada que cambiaría la historia. La famosa servilleta no fue un gesto romántico, fue una apuesta desesperada. Si salía mal, nadie respondería. Con apenas 13 años, Messi tuvo que tomar una decisión que ningún niño debería tomar: dejar a su familia, su ciudad y su país. Cruzar el océano sin garantías, sin certezas, solo con la pelota como refugio. Y aunque parecía un nuevo comienzo, en realidad apenas estaba entrando en la parte más solitaria de su historia. Llegar a Barcelona no significó estar a salvo. Para Messi fue casi empezar de cero. La Masía parecía un paraíso desde fuera, pero por dentro era un lugar donde solo sobrevivían los más fuertes. Su tamaño seguía siendo un problema. Algunos compañeros lo veían como el chico pequeño que juega bien, no como una promesa real. Y mientras el club apostaba por su talento, nadie sabía cuánto iba a durar su cuerpo. Las lesiones llegaron temprano, demasiado temprano. Cada tirón, cada recaída encendía las alarmas. Hubo momentos en los que el proyecto estuvo a punto de detenerse, sin hacer ruido, sin titulares. Si Messi no respondía físicamente, simplemente dejaría de ser una prioridad. Nadie iba a esperarlo eternamente. En el campo, sin embargo, pasaba algo distinto. Cuando la pelota llegaba a sus pies, todo se ordenaba. En juveniles, en el Barça B, en cada categoría, hacía cosas que no encajaban con su edad ni con su cuerpo. Aún así, el camino no fue protegido ni cómodo. No había un plan perfecto, solo pruebas constantes. Entonces apareció alguien que sí creyó de verdad. Ronaldinho lo tomó bajo su ala, lo empujó al primer equipo y le mostró que el fútbol también podía disfrutarse. Pero incluso ese respaldo tenía fecha de caducidad, porque mientras Messi crecía en silencio, el club empezaba a cambiar.
y muy pronto toda la responsabilidad caería sobre él. Mientras en Barcelona empezaban a verlo como el futuro, en Argentina la historia era muy distinta. Messi debutó con la selección mayor y en segundos todo se torció. Una entrada, una expulsión inmediata y una primera imagen imposible de borrar. Para muchos, ese fue el comienzo de una relación rota desde el primer día. A partir de ahí, cada partido se convirtió en un juicio. No importaba lo que hiciera en Europa, con la camiseta de Argentina siempre parecía deber algo. Las comparaciones con Maradona eran constantes, pesadas, casi injustas. No celebraba igual, no hablaba igual, no parecía sentir igual. Y eso para algunos era imperdonable. Pasaron los años, llegaron los mundiales, las finales, las derrotas. Cada caída sumaba presión. No aparece, no lidera, no es para la selección. Las críticas ya no venían solo de la prensa, también de exjugadores y de hinchas que no le daban tregua. Messi cargaba con un país entero que exigía un título, pero no siempre lo apoyaba. Hubo noches en las que el peso fue demasiado. Tras otra final perdida, el silencio se rompió con una frase que nadie esperaba. Messi dijo que ya no podía más, que hasta ahí había llegado. Para muchos fue una traición, para otros un grito de agotamiento. Pero lo que ocurrió después cambiaría el rumbo de todo, y nadie lo vio venir. Mientras con Argentina todo parecía derrumbarse, en Barcelona Messi tocó la cima del fútbol mundial. Con Guardiola, el juego cambió, y Messi también. Dejó de ser solo un extremo bajito para convertirse en el centro de todo. El falso 9, el cerebro, el final de cada jugada. El equipo giraba a su alrededor y funcionaba como una máquina perfecta. Llegaron los balones de oro, uno tras otro, los títulos, los récords, las noches europeas imposibles de olvidar. Se hablaba de la mejor versión de un futbolista en la historia, pero ese dominio tenía un precio. Cuanto más alto subía Messi, más dependía el club de él. Y sin darse cuenta, el Barcelona empezó a construir un castillo que solo se sostenía por su talento. Las decisiones fuera del campo comenzaron a pesar. Contratos gigantes, fichajes fallidos, una estructura cada vez más frágil. Messi seguía resolviendo en la cancha, pero tapaba problemas que crecían en silencio. Cada temporada exigía más de él, sin ofrecerle una red de seguridad real. Y cuando el ciclo ganador empezó a romperse, la caída no fue con ruido. Fue lenta y dolorosa. Eliminaciones europeas humillantes, un equipo envejecido y una presión que ya no venía solo de ganar, sino de salvar al club. Messi seguía siendo el mejor, pero por primera vez eso ya no era suficiente. Después de tantos golpes, algo dentro de Messi empezó a quebrarse. No fue de un día para otro, fue acumulación, finales perdidas, miradas al suelo, silencio en los himnos. Cada derrota con Argentina dejaba una marca más profunda que la anterior, y la de 2016 fue la que colmó todo. Otra final, otro penal errado, y esta vez no hubo excusas ni promesas. Messi habló con una frialdad que asustó a todos. Dijo que ya estaba, que no podía más, que la selección ya no era para él. No fue un arrebato, fue agotamiento puro. El tipo que nunca levantó la voz estaba diciendo basta. La reacción fue inmediata y contradictoria. Algunos lo atacaron sin piedad, como si hubiera confirmado todas las críticas. Pero algo inesperado ocurrió en las calles. Hinchas que antes dudaban salieron a pedirle que volviera. Carteles, mensajes, apoyo masivo. Argentina, por primera vez, parecía entender el peso que llevaba sobre sus hombros. Messi escuchó. No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, dudó, pensó en dejarlo todo atrás de una vez por todas, pero regresó. No como salvador, ni como héroe perfecto. Volvió más humano, más golpeado y también más decidido. Aunque pocos lo sabían en ese momento, ese regreso no era el final del sufrimiento. Era apenas la antesala de la redención que tanto se le había negado. Y cuando finalmente llegó, nada volvió a ser igual. La redención no llegó de golpe, llegó despacio, casi sin hacer ruido. En 2021, Messi volvió a ponerse la camiseta de Argentina sin promesas grandilocuentes, pero con algo distinto en la mirada. Ya no cargaba solo con el equipo. El grupo había cambiado, el ambiente también, y por primera vez la presión parecía compartida. La Copa América fue el punto de quiebre. No fue el más ruidoso, fue el más decisivo. Cuando el pitazo final sonó, Messi no gritó, lloró, no de alegría, sino de alivio. Ese título lo liberó, pero también marcó el inicio de una ruptura inesperada. Mientras él encontraba paz con la selección, el Barcelona se desmoronaba. Problemas financieros, decisiones pasadas que explotaron de golpe y una verdad imposible de ocultar. El club de su vida ya no podía retenerlo. Cuando la noticia salió a la luz, el golpe fue brutal. Messi quería quedarse. El Barça decía querer que se quedara, pero las cifras no cuadraban. Luego vino la filtración.
Su contrato apareció en todos lados. Números gigantes, titulares incendiarios y una narrativa que lo señalaba como el culpable de todo. Para muchos, pasó de ídolo a traidor en cuestión de días. Pocos se detuvieron a entender el contexto. Era más fácil señalarlo que aceptar el colapso. La despedida fue fría, incómoda, casi irreal. Messi se fue del único club que había conocido como profesional, sin homenaje, sin final soñado. Y cuando parecía que la historia ya no tenía más capítulos, el último acto estaba a punto de comenzar. Qatar no fue solo un torneo, fue un ajuste de cuentas con el pasado. Desde el primer partido, algo se sentía distinto. Messi ya no jugaba para demostrar nada, jugaba con calma, con autoridad, como alguien que ya había cargado demasiado peso y decidió soltarlo. Cada gol, cada asistencia, cada gesto tenía historia detrás. El camino no fue perfecto. Hubo tropiezos, dudas y momentos donde todo parecía escaparse otra vez. Pero esta vez, Messi no se escondió. Apareció cuando más dolía, lideró sin gritar, sostuvo sin imponerse. Y cuando la final llegó a su punto más caótico, no buscó la foto, buscó el cierre. Cuando levantó la copa, no fue la consagración de un talento, fue el descanso de una vida entera de presión. El chico rechazado, el joven cuestionado, el líder discutido, todo quedó atrás en un solo instante. No era revancha, era paz. Nadie escribió esta película. Nadie pudo planearla. Por eso fue perfecta. Porque no trató de ganar siempre, sino de resistir cuando perder parecía definitivo. Y aunque el fútbol siguió, esa historia ya quedó sellada. No como la de un jugador, sino como la de alguien que nunca dejó de levantarse.